soy big fan de Crossroads desde los comienzos, cuando empezaron Late Night hace 12 años. Así que para mí es como una familia y estoy muy orgullosa de verlos crecer. Mi nombre es Serena Bambas, yo soy actualmente la representante del corregimiento de San Francisco y hoy vamos a hablar algo súper importante y tenemos un panel de lujo. Nos acompaña Santiago Trujillo, secretario general de Cultura de Bogotá, que es una ciudad que está implementando activamente políticas de 24 horas y es un conocido como referente en el mundo de festivales. Todos aquí queremos que el nightlife en Panamá mejore, pero sabemos que esto implica muchos cambios, sobre todo en políticas públicas, y quién mejor que uno de nuestros diputados favoritos de la nación, José Pérez Barboni, que va a estar aquí también conversándonos en cómo podemos mejorar políticas públicas para que nuestro país pueda evolucionar en toda la parte cultural. En todo el mundo el concepto de economía nocturna está cambiando y muchas veces nos pensamos que solamente es ir a una discoteca, a un bar, pero realmente la economía nocturna es conceptos de seguridad, todas las personas que limpian, el transporte, realmente cómo se siente la comunidad utilizando las áreas en donde hay este tipo de actividades. Ciudades como Berlín y Londres y Bogotá han demostrado aprovechar la economía nocturna y estoy segura que si en Panamá mejoramos políticas públicas y sobre todo nosotros desde el gobierno, los gobiernos locales y desde la asamblea y sobre todo la alcaldía podemos hacer cambios significantes. Así que vamos a empezar esta jornada, gracias a todos los que están aquí, porque realmente son los ciudadanos también involucrados los que podemos hacer estos cambios. No solamente somos los nuevos gobernantes y los jóvenes que hemos entrado a la asamblea y al consejo municipal que podemos hacer estos cambios, sino como panameños y como extranjeros que amamos Panamá, podemos hacer juntos este cambio. Me gustaría empezar con nuestro invitado estrella, Santiago Trujillo. Bogotá y Panamá tienen muchas cosas similares, creo que tenemos como un sazón parecido y bueno, en algún momento fuimos hermanos, somos hermanos todavía, y realmente creo que todos los que hemos ido a Bogotá sabemos que es un lugar sensacional y Panamá está aspirando a que la vida nocturna de nosotros pueda mejorar. Si bien es cierto, hace muchos años atrás todos sabíamos que la vida nocturna en Panamá era exorbitante, pero hubo un momento que digamos que se fue poniendo un poquito más lento y queríamos saber cómo es el rol que juega la economía nocturna en el desarrollo de la economía creativa en Bogotá y en el país general. Vale, muchas gracias. Pues primero saludarlos de nuevo, a quienes me escucharon por la mañana, prometo no repetirme. Primero, para nosotros la noche tiene una cantidad de dimensiones en la gestión pública, pero también en el desarrollo económico de la ciudad y que esto enfrenta unos retos complejos en una Bogotá que todavía sigue teniendo problemas de seguridad bastante difíciles. Creo que comparados con ustedes tenemos una dificultad bastante grande en términos de seguridad y eso es tal vez uno de los determinantes más difíciles para poder avanzar en una política pública que agencie la vida nocturna. Segundo, tenemos temas de movilidad, el transporte público, el servicio de transporte público va hasta las 11, 11:30 de la noche y todo, digamos, para un acceso masivo frente a políticas de acceso a la noche, pues esto también es algo que hemos venido revisando. Y tercero, hay una transformación cultural que la ciudad debe tener, sobre todo después de la pandemia, en donde, como eso sí lo repito, lo dije en la mañana, transforma una cantidad de hábitos y prácticas culturales y sociales de encuentro en el espacio público y en general de la ciudad. Nosotros creemos que las ciudades contemporáneas tienen como dos retos, es una ciudad que garantice derechos, pero también que la ciudadanía tenga derecho a su ciudad. Y una ciudad, tener derecho a la ciudad pasa, por ejemplo, porque el tiempo de vida en la ciudad ya no solamente permita vencer digamos, distintas exclusiones y procesos de segregación urbana que hacen que unos ciudadanos al norte vivan más cómodos que otros ciudadanos al sur, sino una segregación también del tiempo. El tiempo de la ciudad no es igual para todas y para todos. Por ejemplo, en Bogotá las personas mayores a las 4 o 5 de la tarde dicen, si no me guardo ya, puedo entrar en crisis, y entonces siempre viene la comparación con Buenos Aires, en donde uno puede ver perfectamente a un
combo de 4 señoras de 80, 85 y 90 años a las 3 de la mañana caminando por las calles, por calle Corrientes, viendo teatro. Y yo creo que eso, que es de lejos, tal vez Buenos Aires, la ciudad que más ha enseñado a América Latina a vivir la noche, es algo que nosotros hemos observado con mucho detenimiento. Aún así, pues hemos tenido avances. El primero, más allá, digamos, de todas las variables macroeconómicas que están más, digamos, de la mano de desarrollo económico y que tienen que ver con ampliación de horarios, con ampliación del transporte público, que tienen que ver con que haya productividad de distintas empresas durante la noche, que los turnos laborales se diversifiquen para evitar todo, sobre todo temas de movilidad. Lo que tiene que ver estrictamente con la cultura pasa por tener claro varias cosas. Primero, la rumba no es solamente un negocio, que lo es y nos encanta que lo sea, sino es una práctica cultural milenaria. O sea, la gente se ha reunido a través de la fiesta para conocerse, para enamorarse, para construir alianzas y sociedades y básicamente para celebrar la vida. Y entender la rumba como una práctica cultural hace que nosotros también modifiquemos un poco la manera en que el sector público ve, por ejemplo, al empresario de la noche. O sea, el dueño de un bar no solamente es un comerciante que vende licor o que tiene un gastrobar, que lo es también un gestor cultural. Entonces, cuando nosotros entendemos que el dueño de un bar no solamente es un empresario, sino que es también un gestor cultural, y con ellos podemos generar una suerte de vínculos para agenciar distintos formatos de la rumba, nos parece fantástico. Hay en Bogotá una asociación que funciona para todo el país, porque en Bogotá tiene mucha fuerza, que es Asobares. Camilo, que es el líder histórico de ese proceso gremial, con quien hemos construido en distintos momentos alianzas, está consciente, por ejemplo, de esto, que una agremiación de bares se sienta que tiene una responsabilidad con la cultura y que pensar la experiencia de la rumba es un tema profundamente cultural, ya es una primera ganancia. Segundo, cómo eso se une y se vincula al desarrollo económico de la ciudad, cómo se vincula al desarrollo turístico de Bogotá y a lo que uno llamaría la experiencia de ciudad, cómo vive la gente de Bogotá. Entonces hoy creo que hay un proceso importante de primero, por ejemplo, poner arte en vivo en espacios nocturnos. Eso primero es un indicador de crecimiento del empleo en la ciudad. Segundo, permite diversificar la fiesta. Tercero, vence un poco esta inercia de la música pregrabada, que pues obviamente siempre está allí, pero que cuando hay música en vivo, cuando hay teatro en vivo, stand-up comedy, o cuando hay parejas de baile en vivo, o sea, hay una cantidad de formatos de ideas de pequeño formato que pueden activarse en espacios nocturnos que tenemos que habilitar. Entonces ahí ya empezamos, en mi primer momento en Heridartes hicimos un proyecto Arte Conexión que generó más de 5.000 eventos musicales en vivo en la ciudad. Eso se interrumpió, ahora que he regresado a la administración pública lo estamos reviviendo. El año pasado hicimos ya un primer pilotaje con convocatorias importantes, sacamos convocatorias para que cada proyecto unido, o sea, que un grupo se aliara con un curador musical o artístico, se aliara con un bar para generar una programación sistemática en un lugar y sobre eso proyectar como un nuevo modelo de gestión de su espacio. Dimos en ese momento que va a ser la conversión en dólares muy rápido, más o menos $1.500 por presentación, y cada grupo podía hacer 10 presentaciones para animar, o cada curador tenía la posibilidad de tener como 10 presentaciones para animar una programación cultural en un bar. Obviamente eso pasaba por el estudio de un formato, pues, o sea, aquí no puedo poner una orquesta de rock porque aquí o sea, o comen, o escuchan, o conversan, o escuchan. No, aquí es un guitarrista, o aquí es una pareja de baile, o aquí es un stand-up comedy, porque también hay que entender, y le cuesta trabajo a veces a los artistas que a veces pues pueden tener el lugar principal de la tarima y otras veces simplemente tienen que ser parte de una experiencia más integral. Y pues ahí nos fue muy bien. Nos fue también que este año vamos a fortalecer la estrategia, y esa estrategia nos va a permitir vivir la noche a través de algo que nosotros tenemos en Bogotá, que son los distritos creativos. Entonces vamos a priorizar, tenemos en Bogotá nosotros 5 distritos creativos, el plan de desarrollo nos pone una meta de 12 distritos creativos y queremos que sea en estos distritos creativos, en los bares y gastrobares de estos distritos creativos, donde animemos una estrategia de arte en vivo en la noche. Pero además nos gusta hacerlo en los distritos creativos porque por ley
tienen unos beneficios tributarios, pero también tienen algunas consideraciones especiales que nos va a permitir que tanto la seguridad como el transporte, como el acceso a otro tipo de servicios públicos esté más activo allí para que la gente sienta seguridad de ir a disfrutar de esta oferta que estamos preparando. Es una meta del plan de desarrollo, luego la ciudad nos va a revisar y nos va a evaluar si logramos hacerlo o no. Ya hicimos un pilotaje en el 2024 y este 2025 ya es el año de consolidar el proyecto y lo vamos a hacer con las asociaciones de bares, lo vamos a hacer con los distritos creativos y lo vamos a hacer con una política de fomento que viene de lo que les conté esta mañana. Aprovecho que aquí hay un diputado y que es un diputado que que está aquí sentado porque le interesa mucho el arte, la cultura y las industrias creativas y culturales, de una ley, diputado, que ha sido fantástica en Colombia y que yo lo invito a que la estudie, que se llama la Ley del Espectáculo Público. Y la Ley del Espectáculo Público es un fondo parafiscal que se obtiene cuando alguien pague una boleta que supera los $30, el 10% de ese pago se va a ese fondo y ese fondo permite animar dotaciones de espacios escénicos, compra de espacios escénicos, pero también permite hacer convocatorias. Una de las líneas de convocatoria que nosotros vamos a financiar con ese fondo de la Ley del Espectáculo Público es todos los grupos musicales, escénicos, de danza, de formatos pequeños que puedan activar la noche cultural en Bogotá, entendiendo que en Bogotá la rumba es también cultura y queremos una rumba cada vez más diversa en donde la gente se encuentre con un repertorio distinto de experiencias. Maravilloso, la verdad es que estamos anotando aquí porque nosotros vamos a empezar a copiar un par de cosas, pero una de las cosas que mencionó que me pone un poco contenta porque en Panamá estamos avanzando, recientemente nosotros desde el corregimiento de San Francisco, que es donde más bares hay, y también el corregimiento de Bellavista, que también está el honorable César Quiamco aquí acompañándonos, nosotros hemos tenido algunos retos precisamente porque queremos que realmente se le pague al artista por las presentaciones que hacen. Aquí digamos que a veces somos un poco pilinqui, de que no queremos pagarle bien al DJ o la orquesta y tenemos que reconocer también que eso es parte de la cultura y empezar a enaltecer al artista. Entonces esto es una gran idea. Recientemente Santiago, tuvimos una reunión con restauranteros porque estábamos buscando y bares una manera en solucionar el problema, sobre todo de falta de planificación que hubo en nuestra ciudad, que prácticamente cero. Entonces, digamos que los nuevos que estamos entrando ya no podemos usar la excusa de es que eso siempre se ha hecho así. O sea, ya nos toca ponernos la capa y decir es que bueno, se ha hecho así, pero ¿cómo podemos mejorar? Y una de las cosas que sale a colación y me parece muy interesante porque lo estás mencionando es el transporte público. Porque uno de los problemas es que en estas zonas, por la falta de planificación, casi inexistente aceras, como en la mayoría de Panamá, y muchas personas no se sienten seguros yendo a estos lugares, al menos que se suban al carro y tengan que parquear el carro enfrente de la puerta, o sea, ni siquiera dizque en la esquina. Y es una de las cosas que estamos contemplando de cómo podemos hacer alianzas con, por ejemplo, los terrenos baldíos que están cerca, cómo podemos empezar a, vamos a hacer un programa que se llama Yo Adopto Mi Acera, lo vamos a empezar en San Francisco, porque muchos de los espacios públicos fueron tomados y esto crea un descontento de, por ejemplo, no se puede hacer bar hopping o no puedes ir de un restaurante al otro porque literalmente tienes que movilizar tu carro o te caes en un hueco, es como si estuvieras en un juego de Mario Bros más o menos. Entonces, tanto en el corregimiento de Bellavista y en el corregimiento de San Francisco nos vemos con esta problemática y creo que lo que estás mencionando es algo que podemos poner en práctica y aquí es donde entra la parte de la fiscalización de realmente dónde se irían estos, digamos, porcentaje que está destinado a la cultura. No tenemos tanta transparencia en dónde se van muchos de los fondos, eso no solamente es a nivel de cultura y estamos todos los días tratando de mejorar para que pueda ser muy visual a donde, por ejemplo, para los creadores de festivales, si se va a mejorar la parte de los permisos y del dinero que se invierte, por ejemplo, en los boletos, cómo estamos viendo cómo podemos ver
realmente a dónde se va esa plata, porque puede ir a un fondo, pero si de la nada se desaparece o no se está usando o no lo vemos ejecutado o lo vemos solamente en grupos específicos, porque aquí pueden haber muchos mini monopolios, esas son las cosas que a veces suele suceder y que bueno, escuchándolo creo que nos puedes dar un poco más de luces en cómo podemos mejorar como qué sistemas están utilizando para esa transparencia. Vale, muy rápidamente. Bueno, lo primero es que el trabajo artístico vale, o sea, uno no va a decir al odontólogo, mira, está así, cierto, como házmelo gratis, que la próxima sí te la pago. En cambio, cuando es un artista, tócame esta que después tal vez pueda pagarte, o te doy la tarima y el refrigerio, pero tócame, Exacto. no. Yo creo que eso sí es como la primera cosa que hay que vencer, y eso es una práctica cultural no deseable y no permite que avance la cultura de una sociedad. Lo segundo es que, pues es complejo, en la rumba nadie tiene ninguna objeción de decir si esta botella de whisky que yo sé cuando voy al estanquillo cuesta $100, si aquí me están cobrando 500, la pago porque me da prestigio pagarla, porque este es un lugar que tiene un prestigio, pero en cambio si me cobran el cover porque ahí en ese mismo sitio se presenta un artista, pero ¿por qué tan costoso? Entonces también siento que hay que ponerle valor a las cosas que tienen valor. Y la música en vivo, la danza en vivo, el arte en vivo tiene un valor inconmensurable y que una sociedad entienda eso es la primera transformación cultural que tiene que hacer una política pública y un liderazgo público en la cultura en una ciudad o en un país. Lo segundo es que nosotros tenemos un sistema de participación cultural diputado que le digo, o sea, nos hace auditoría, o sea, más que la Contraloría, más que los políticos, o sea, nos la hace el mismo sector. Qué bueno. Y lo hace primero porque el sector tiene conocimiento público del recurso que hay para la cultura. Pero además de otro lado también tenemos un modelo de convocatorias públicas. Yo lo decía esta mañana, ahí sí me voy a repetir, y es que tiene que haber una política pública que permita que la gente acceda en condiciones de igualdad, de equidad y honestidad a los recursos públicos. Está claro que cada administración puede hacer sus énfasis y decidir sus prioridades. Son elegidos y eso les da un derecho democrático para decir, mi apuesta es esta y poderla promocionar. Pero además de eso hay apuestas que no son de un gobierno, son de una sociedad y de una política de Estado. Cuando la cultura se vuelve política de Estado, el modelo de convocatorias públicas es muy bueno, porque permite primero que si yo estoy o no de acuerdo, si voté o no voté por el gobierno de turno, pueda acceder en condiciones de libertad, pero además también como de transparencia a recursos públicos. Nosotros tenemos entonces, por ejemplo, lo acabamos de lanzar, 18 mil millones de pesos son más o menos 4 millones de, 4.5 millones de dólares solamente en convocatorias públicas en donde yo no puedo, mejor dicho, decir quién gana, no, hay unos jurados que además también se presentan por convocatoria pública, que son los que deciden por calidad en sus criterios profesionales quiénes son los que merecen que la ciudad les dé su apoyo. Ahorita a mitad de año sacamos el segundo bloque de convocatorias que más o menos son 3 millones de dólares y con eso tenemos una política de fomento que todavía representa poco, más o menos un 14% de recurso total que tenemos en el sector, pero que se entrega vía convocatoria a los artistas. Y esa es una manera de garantizar que lo que haya, por ejemplo, en ese fondo de la ley del espectáculo público se distribuya bien, porque por ejemplo para la noche sacamos 20 premios o estímulos para 20 programadores culturales que tengan una propuesta de alianza con un bar o con un espacio nocturno para promover la noche, la Bogotá 24 horas. Y ahí también decimos que nosotros no financiamos la totalidad de la presentación. Nosotros financiamos un porcentaje porque el otro porcentaje tiene que ser gestionado a través de cover para que el ciudadano se acostumbre que no es gratis lo que ve en el espacio, a través de cover en una gestión conjunta entre el dueño del bar y por supuesto el grupo musical que también se tiene que poner las pilas, ayudar a vender esas boletas de entrada. Ese es el modelo que estamos probando y pues nos fue bien el año pasado en el primer piloto y este año de consolidación estamos seguros que nos va a ir mucho mejor. O sea que lo importante es la fiscalización ciudadana también, porque al final nosotros como panameños sabemos que nos falta reforzar un poco la fiscalización ciudadana y a veces somos un poco reactivos, ya cuando sale el problema, que si no, que el chanchullo, entonces ahí salimos y que no, eso no es justo, pero si lo hacemos preventivamente podemos estar viendo de cerca a dónde se van entonces la plata, para no decir otra cosa. Santiago, nosotros también estamos pasando por un proceso
donde hay un nuevo decreto que se llama el decreto Berenjena, que el alcalde Mayer, que fue electo a la misma vez que nosotros el pasado 5 de mayo, es un decreto donde se está estableciendo en algunas partes las ciudades, incluyendo San Felipe y lo que es el Causeway, digamos como un plan piloto, porque está regresando de nuevo como el nightlife después de las 4. Hace muchos años atrás… ¿Y le dicen berenjena? Sí, es que hay una larga historia, porque la ley zanahoria… Que la tuvimos también en Bogotá. Ah, ¿también se llama berenjena? Se llamaba ley zanahoria cuando la tuvimos en Bogotá. Ah, bueno, yo creo que por ahí viene la situación de que nosotros nos copiamos de la ley zanahoria, donde de la nada nos dijeron que no podíamos rumbear desde las 4. Personas como yo, que a pesar de que soy concejal, a mí me encanta seguir rumbeando, ya yo no aguanto hasta las 4, pero de la nada como que se congeló toda esta economía y después de las 4 las personas… ¿Dónde vamos? Y se empezaron a hacer como estos afters y esto creaba más peligro porque literalmente eran personas en casas o under, entonces también empezó como una situación de peligro. Entonces, el alcalde nocturno se reunió con estas asociaciones y, el alcalde Mayer se reunió con estas asociaciones y están haciendo como un plan piloto con el decreto Berenjena. Para ver cómo nos va en diferentes, en estos dos lugares, que tienden a ser lugares donde están un poco más alejados y no hay tantas personas viviendo, a diferencia de San Francisco y Bellavista, donde constantemente tenemos problemas de ruido, de los decibeles. Entonces yo dije, bueno, si lo van a levantar, que sea en estas zonas primero, para ver cómo nosotros, a través de personas que han pasado por este proceso, como ustedes y otros expertos que nos están apoyando, cómo podemos empezar a implementarlo poco a poco, pero arreglando los problemas antes de implementarlo, porque si no vamos a tener un desastre y todos los días a las 3 de la mañana nos están llamando. Entonces, esa transición de 24 horas, ¿cuál tú dirías que ha sido como el reto más importante y qué es a lo que nos tenemos que como enfocar realmente antes de empezar a abrir como la zona de 24 horas? En Bogotá tenemos el mismo problema. Ah, ok. No no me siento tan mal. Pero sí nos hemos dado cuenta y que primero cuando tú no permites que se extienda orgánicamente el horario, lo que haces es que pones en condiciones de inseguridad a mucha gente. O sea, que haya un montón de gente saliendo a las 4 de la mañana es peor porque no hay transporte público a que salgan a las 5 o a las 6 cuando sí lo hay. Y segundo, permite que haya mucha ilegalidad en la rumba que entra como en crisis también con el control que pueden ejercer. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se crearon los sindicatos, porque hay una ley que hace que los sindicatos, por el derecho a la reunión, tengan como unas particularidades legales especiales. Entonces le pusieron sindicato un montón, no de meetings laborales, ¿no? Unos rumbeaderos hasta las 6 de la mañana que son tremendos, mejor dicho, tremendas manifestaciones de la… Sindicatos de rumba. Entonces ya el alcalde lo que se ha dedicado es a tener que cerrar esos sindicatos porque no están regulados y porque generalmente generan problemas de orden público y nos hemos dado cuenta que a la rumba hay que mirarla a los ojos y no enfrentarse a ella, sino más bien regularla con inteligencia y tener espacios, distritos en donde se pueda rumbear de largo con revisión del Estado para que la gente no salga borracha a manejar ni abuse del licor o de las drogas, etcétera, y que al contrario, pues cuando salgan también haya una suerte de dispositivo y de logística urbana de la ciudad que le permita ir a coger un taxi y no a caminar las calles para ser presa de una inseguridad que, aunque creo que aquí hay inseguridad, nunca se podrá comparar con los problemas que tenemos en Bogotá, en Colombia. El tema de la inseguridad está difícil ahora. Entonces, pues ahí estamos trabajando en eso y justamente este programa de la noche tiene que ser un programa articulado. Eso no es cultura por un lado, salud por el otro, movilidad por el otro, no, tiene que ser una acción integral y coordinada. Gracias, Santiago. Bueno, ahora que mencionas que estamos parecidos, no me siento tan mal porque yo siento que Bogotá, todos los panameños aquí vamos a Bogotá constantemente, porque a veces sale más barato que lastimosamente ir al local, entonces visitamos bastante Bogotá. Por favor, no dejen de ir, ahora con mayor razón. Ahora viene Stereo Picnic, así que yo sé que un par de van para allá. Bueno, vamos a empezar. Barboni es uno de los diputados más jóvenes de la Asamblea y Barboni, cuéntanos cómo desde las políticas públicas que ya existen, que yo diría que son obsoletas, ¿cómo crees que tú y nuestros otros colegas que están en la Asamblea pudieran empezar con esto que está diciendo Santiago,
hacer algunas reformas y sobre todo que se ejecuten, porque muchas de nuestras leyes al final quedan engavetadas o no se ejecutan o los agentes fiscalizadores como que no saben que tienen que fiscalizar, así que cuéntame un poquito más. Claro que sí. Primeramente, buenas tardes a todos y estoy muy contento de estar acompañado por estas dos grandes mentes a mi lado. Y yo sí creo que es importante mencionar el tema de las políticas públicas como un catalizador de lo que puede ser una vida nocturna efectiva o no en un país, lo que puede significar que sin una política pública adecuada de seguridad, una vida nocturna pueda representar un riesgo para los ciudadanos, para sus gobiernos locales y así consecutivamente. Y definitivamente una de las primeras que se me viene a la cabeza es la Ley General de Espectáculos, porque nosotros aquí en Panamá siempre tenemos la misma queja. ¿Por qué va un artista a Costa Rica y Colombia y se salta a Panamá? Y cuando nos ponemos a ver la Ley de Espectáculos o las leyes que regulan qué tiene que hacer un artista cuando llega a Panamá, nos quedamos, esto es absurdo. ¿Por qué tiene que dar ese porcentaje al país, al gobierno? ¿Por qué no puede realmente quedarse con un poco más de rédito del artista? ¿Por qué no puede beneficiar al consumidor de este evento cultural? Y nosotros, cuando tratamos de hacer las modificaciones, a veces nos chocamos con monstruos que son personas que quieren mantener el status quo para mantener camisas hechas a la medida. Y es muy lamentable porque justamente hablaba con un amigo y dueño de restaurantes y bares, que él me decía que las leyes tienen que crear derechos y no privilegios. Porque donde tú empiezas a crear privilegios, entonces realmente estamos cayendo en algo totalmente opuesto a una política pública, sino una política totalmente centrada en hacer las cosas a la medida de ciertas personas. Y por supuesto, a mí me gustó mucho el término que usó Santiago de gestores culturales, porque cuando tú entras a un restaurante, cuando tú entras a un bar y por ejemplo tienes a un violinista amenizando la noche, tienes a un mago, tienes algún tipo de espectáculo que sea parte del entorno de este restaurante, de este local, son el tipo de personas que tenemos que empezar a que tengan un trato digno, un pago digno, y por más de que suene un poco delicado el término que voy a utilizar, yo sí creo que se merecen regularización de sus salarios, de dejar claro en tablas, esto es lo que merece un DJ, esto es lo que merece un músico que está tocando de tal hora a tal hora, después de este horario quizás hay un sobrepago que se le puede hacer a estas personas, porque al igual que los pilotos, al igual que los prácticos del canal, al igual que los ingenieros, al igual que los que trabajan en servicio al cliente, son personas que están dando su tiempo y que de alguna forma u otra merecen en ciertas condiciones que también eso quede muy bien establecido en tablas de que se les pueda pagar lo que se merecen y lo que es acorde. Yo últimamente he estado priorizando mucho el tema de la seguridad, creo que ha sido uno de mis discursos principales desde que empecé en campaña y definitivamente cuando hablaba con Serena antes de empezar el panel, hablábamos de que la seguridad no es simplemente que el que va a una discoteca, el que va a un bar, cuando sale pueda llegar de vuelta a su carro, pueda caminar a su casa, sino que también el conductor del Uber se sienta seguro, que la unidad policial se sienta seguro de poder atender una situación de emergencia de seguridad pública en un local, que haya una interacción clara y positiva entre la ciudadanía, los estamentos de seguridad y que por supuesto la movilidad sea de alguna forma u otra el principal elemento. Y cuando hablamos de seguridad no solamente pensamos en la seguridad de la integridad física del ciudadano, de que no vaya a ser asaltado, de que no violen a una mujer, de que no ataquen a alguien en una discoteca, yo también pienso en la seguridad sanitaria, o sea, la disposición de desechos. Después de toda la actividad que existe en un restaurante y un bar, es muy grande. Yo estoy seguro que si hablamos con uno de los bares o restaurantes más movidos o congestionados de Panamá, te pueden decir, bueno, yo produzco tantas bolsas de basura en la noche, yo produzco tantas toneladas de basura a la semana, y que eso se quede acumulado en un lugar, que eso realmente no tenga un lugar correcto para ser dispuesto, que no tenga después un horario claro de los camiones de basura haciendo las recolecciones, genera una incomodidad en el comerciante, genera una incomodidad en el entorno. Oye, no, es que el casco viejo está lleno de basura y las aceras están todas llenas de basura, yo no quiero ir para el casco viejo. O no, hombre, en el casco viejo no hay ni aceras, eso está siempre lleno de carros, hay tráfico, no me siento cómodo yendo. Entonces, todo ese entorno de seguridad sanitaria, seguridad de integridad física, seguridad al movilizarte. No, que la vez pasada casi atropellan a un amigo cruzando de un bar al otro en casco y ya yo no quiero ir a casco. Porque eso es lo que escucho usualmente. Y casco viejo, para los que no saben, es mi circuito, es del corregimiento de San Felipe, al igual que el corregimiento de Bellavista, que aquí está el honorable representante César Quianco, el corregimiento de Ancón, que es un corregimiento mayoritariamente residencial, también tiene el área de Amador, que todos aquí quizás los que son panameños conocen diferentes lugares, que ahora acaba de abrir también otra zona nueva que pues recrea, ¿no?, esa zona viva o esa zona de la rumba que antes teníamos, un Calle Uruguay que también fue en su momento, en la época, un poco antes de que yo empezara a salir, quizás Serena sí disfrutó más de Calle Uruguay que yo, pero yo recuerdo pues que eran zonas que estaban siempre muy bien recomendadas para salir y poder pues coincidir con las amistades, poder hacer vida nocturna.
pero yo sí he enfatizado mucho, por ejemplo, en que la interacción de la policía con el ciudadano tiene que tener una mejora. Ahora justamente acabo de proponer un proyecto que no es idea mía, lo he visto en otros países y he visto la efectividad, que es el de las cámaras corporales en las unidades policiales, porque creo que estas cámaras ayudan muchísimo a la recolección de evidencia efectiva, ayudan a que el ciudadano sienta que no está siendo abusado por la autoridad y protegen a la autoridad policial también de que si un ciudadano, llámese en un estado de ebriedad, en drogas o en algún tipo pues de estupefaciente o sustancia, quiera hacerle algo, también él se siente protegido. Entonces eso también ayuda a que si pasó un suceso, un robo, algún ataque, él pueda recolectar el testimonio de la persona y esto puede hacer sentir a todo el entorno de que, oye, la policía está siendo objetiva, la policía no está parcializada, a tratarme mal, a tratarme de una forma predispuesta, siempre hay un trato adecuado. Y los retenes, que creo que es un tema que también tenemos que tocar, aunque sea un poco incómodo, a veces proliferamos mucho esta figura en Panamá, y hace que el panameño, que definitivamente no debe manejar si está tomando, eso no vamos a discutirlo, pero sí se siente un poco militarizado en su vida nocturna. Se sienta de que, oye, es que no quiero salir porque están los retenes y quizás tengo una multa que no sabía, o oye, no sé, quiero tomarme un trago, pero están los retenes y quizás si me tomo uno, luego dicen que sí marqué. Y por eso siento que la interacción policial a veces hace que el panameño diga, prefiero no salir para no buscar un problema con la policía. Prefiero no salir para no estacionar mal el carro y que después entonces vayan y le pongan una boleta. Entonces creo que también la policía turística en este momento tiene que recibir una reestructuración. Porque si nosotros vemos que es la policía que está encargada de cuidar, por supuesto, al turista, pero también la vida nocturna, ellos tienen que tener los tratos bien delimitados y que sepan que tienen que ayudar a promover el espacio seguro más allá de coartar un espacio para que la gente pueda salir y disfrutar. Y para no extenderme mucho, porque sé que no usamos de tanto tiempo, yo sí quería pues ir finalizando con que ahorita mismo en Panamá, yo siento que le tenemos que dar como que un realce a las diferentes actividades. El panameño siempre dice, en Panamá no hay nada que hacer, siempre es lo mismo, son los mismos lugares, las mismas actividades. Pero si nosotros empezamos a promover cosas disruptivas, a mí me gustó mucho lo que decía Santiago de los distritos creativos. Aquí quizás uno recuerda un Wynwood en Miami, o quizás te acuerdas de un Usaquén en Bogotá, o la zona rosa en diferentes ciudades, que creo que también Bogotá tiene una zona rosa. Y yo, para no hablar de comuna, porque aquí estamos con Bogotá y no con Medellín, sí pienso mucho como en Usaquén, pues de que son zonas de que tú puedes ir, tienes el restaurante, tienes el bar, tienes el parque, tienes la plaza, entonces tiene que haber una integración, la vida nocturna es integral. Es que cuando tú salgas de la discoteca, haya una opción gastronómica para tú poder comer después de que sales con hambre en la discoteca, de que tengas un orden claro de dónde puedes esperar un Uber, dónde puedes esperar un transporte para que te lleve a tu casa o al after o a donde sea que vas. Si no tenemos esa organización y esa parte integral, el usuario no se siente realmente integrado en lo que es la vida nocturna de Panamá. Entonces, delimitar eso claramente con reglamentación, trabajar de la mano con los gobiernos locales. Yo soy un fiel creyente de que, por ejemplo, estos decretos como el decreto berenjena, que creo que le pusieron berenjena porque es lo opuesto a zanahoria, según lo que justificaba el alcalde, ayudan a promover que la gente se sienta que puede salir hasta una hora que, como tú dices, ya encuentras transporte público, quizás les es más seguro salir de día que de noche, pero yo sí creo que tenemos que buscar siempre que haya también un respeto por el área residencial en el que están, que sea una forma pues segura de poder seguir creciendo en la vida nocturna, y las alianzas, que son muy puntuales. Por ejemplo, hace poco yo venía en un avión, abro la revista de la aerolínea y ahí estaba promocionado Panamá Crossroads. Y yo dije, hey, qué chévere, mira, ya tengo las fechas, las agendé. Y así quizás mucha gente que está en ese avión dice, oye, ¿qué hay durante los 3 días que estoy? Panamá Crossroads. Se meten al Instagram, se meten a lo que viene siendo la página web, compran el boleto, porque esas alianzas con gestores comerciales tan importantes como una aerolínea, como un centro comercial, pueden ayudar e incentivar a los negocios que están promoviendo la vida nocturna en Panamá. Porque aquí en Panamá nos encanta dar incentivos fiscales a quien no se lo merece. Aquí damos incentivos fiscales turísticos a 1% del lote, por ejemplo, donde se construye un hotel, y el 99% del lote después son casas residenciales, pero todo se beneficia. Entonces, creamos un déficit fiscal, no beneficiamos el turismo, no beneficiamos la vida nocturna, y de alguna forma tenemos que buscar que realmente tengan un estudio de costo-beneficio efectivo y premiar a los que realmente están haciendo las cosas de manera positiva. Muchas gracias. Dijiste muchas cosas que me parecen muy puntuales. Yo creo que siempre nosotros como panameños tenemos que acordarnos que la corrupción es algo que debilita muchísimo la cultura. Y no solamente la cultura, en general todo lo que tenemos en nuestro país. Sí me gustaría tocar un punto importante que es el manejo de desechos que dijiste, que es algo como panameños tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, nosotros como panameños tenemos que mejorar cómo colocamos nuestros desechos y
sí es tan importante que festivales como Crossroads cada vez más están mejorando en la parte del manejo de la separación, que es algo que también nuestros amigos de ISMO están logrando en muchos de sus festivales y casi debería ser algo obligatorio, porque si tienes a 2.000 personas que están consumiendo y que están creando plástico y que están creando lata, debería ser casi obligatorio que todos los festivales grandes tengan que dividir sus desechos. Y nosotros nos comprometemos desde el Consejo y desde la Asamblea a seguir empujando esto. Nos falta poco tiempo, ya me hicieron la seña y nosotros hablamos por los codos. Sí me gustaría terminar una más contigo. Barboni, pongámonos como, tú sabes, ejecutar. De aquí, cuando salimos la próxima semana, que revisamos lo que está haciendo en Bogotá, nos podemos sentar con también tenemos otros concejales de Parque Lefebvre, Bellavista, Juan Díaz, que son sectores importantes, y también tenemos la directora cultural de San Miguelito aquí, que está poniéndose más bonito, sentarnos a discutir cómo vamos a poder mejorar estas reformas. En la parte de seguridad, precisamente en la reunión que tuvimos con los restauranteros nos decían que la presencia policial no está sucediendo, como que vemos muchos policías, pero todos están sentados como en las sillas o no están dando las rondas correctas. ¿Cómo se puede transformar cómo se puede transformar la policía normal a la policía turística? Ya existe esa figura, pero ¿cómo podemos hacer que empiece a mejorar lo antes posible? Porque si lo dejamos para los próximos 5 años, nunca va a pasar. No, totalmente. Y mira, a veces parece mentira, pero es falta de voluntad, porque ¿cuál es la diferencia entre un policía turístico y una unidad policial que quizás no tiene ese entrenamiento? Tú ves a los 2 policías sentados en el carro con el aire acondicionado, reclinados sin estar haciendo las rondas pertinentes. Entonces, el entorno, por ejemplo, digamos el Casco Antiguo, o Bellavista, o Juan Díaz, o Parque Lefebvre, no sienten que la unidad policial está haciendo su trabajo porque no se bajan del vehículo. Entonces, si ellos, por ejemplo, se bajan, hacen las rondas, dividen las tareas, preguntan cómo van, cómo se sienten, hay alguna amenaza que sientan que puedan reportar en este momento. También cambiar la movilidad del policía del patrulla tradicional que conocemos, un pick-up o un sedán, a que puedan ir en bicicleta, que puedan ir a pie, que puedan realmente diversificar su forma de cómo se mueven, porque cuando tú estás en una bicicleta, tú estás caminando, tú tienes mucho más sentido o mucha más sensación de lo que está pasando alrededor. Si tú vas con los vidrios arriba en el patrulla y vas rápido y tú reportas, ya hice mi ronda en el sector 13 del Casco Antiguo. Ok, sí, pero ¿qué significa eso? Pudo haber estado alguien en peligro y no te diste cuenta, no utilizaste como que todos tus sentidos para saber si realmente no hay una amenaza pasando en el entorno. Porque yo entiendo cuando yo hablo con el director de la policía y me dice, no es que no tengo fuerza de pie, no tengo más unidades. Si te pongo 2 unidades más en Casco, o 2 más en Cunanega, o 2 más en Betania, le tengo que quitar 2 a Bellavista y luego el representante me llama. Yo puedo entender que el recurso es limitado, pero si esos 2 recursos que tú sí tienes en el lugar aprenden a mejorar su forma de operar dentro de la zona, puede dar una sensación de mayor seguridad. Y lo último, Serena, que sí tengo que colar, es que la seguridad también va con el tema de los bomberos. Sí, y lo conversamos y te digo. Tema importante para los que sacan permisos con los bomberos, que saben que es súper tedioso, eso es algo que tenemos que revisar desde la Asamblea. Te vi de rojo y dije, si hay algo con lo que me quiero ir de tarea, de verdad, para la próxima semana, es revisar justamente cómo operan los bomberos, los permisos para la instalación de cocinas, para la habilitación de cocinas en restaurantes, porque aquí estoy seguro que si hay un dueño de restaurante o local que tiene cocina, a usted le dicen su inspección es en 7 meses, pero puede ser en 2 semanas si arreglamos de esta manera. Correcto. Y esa corrupción tan presente en una institución que tiene pocas asignaciones y las pocas que tiene las permea con corrupción, entonces ahí estamos creando un entorno donde nadie quiere invertir en vida nocturna y donde le sigue sacando y exprimiendo más al empresario que quiera aportar a estos entornos. Me robaste las palabras, Barboni, justamente estábamos hablando de eso y nos comprometemos nosotros aquí con todas las personas que están presentes. Recuerden que nuestras gestiones son de puertas abiertas, estamos cambiando los tiempos, los políticos los estamos bajando del pedestal, nosotros somos literalmente uno más de ustedes, me van a ver rumbeando en Crossroads, así que por favor sean parte de este cambio. Vamos a abrir como un espacio para que le hagan preguntas tanto a Santiago como a Barboni, así que voy a pasar el micrófono. Alexandra, que cumple el mismo día que yo. No, más que una pregunta era como un comentario, porque, por ejemplo, estas canas que ustedes ven aquí, la mitad me salieron con el último festival MUPA que hicimos el 2019. O sea, esto es algo que vengo arrastrando desde el panel anterior. Y es justamente las dificultades que nos tenemos que plantear nosotros
en cuanto a la escalabilidad de posibilidades de hacer cosas. Y yo diría que tenemos un problema grave de venues. O sea, los espacios más grandes que hay tienen una acústica horrorosa. Figali, el Panama Convention Center, no sé qué, y el nuevo centro de convenciones que hicieron en Amador, el señor Jim, en esa época de la Autoridad de Turismo, me dijo orgullosamente que había quitado todo plan de posibilidad de hacer un teatro ahí adentro. Entonces tenemos el Teatro Nayansi, que se está cayendo a pedazos, pero que también es de 3.500 personas, y efectivamente un país en donde llueve mucho, pero mucho. Aquí cuando llueve es como si alguien abriera un grifo en el cielo. Entonces yo creo que eso es uno de los temas que hay que poner en el tapete, ese tema de los venues. Y yo diría, de haber estado en Bogotá tantas veces, y le diría al diputado que una calle llena siempre es una calle más segura que una calle vacía. Entonces, en la medida que tú logras mover esa economía y esa vida nocturna y sobre todo esa vida cultural, el problema de seguridad se va resolviendo solo. Y también, inclusive en San Miguelito, hemos tenido, por lo menos mi experiencia personal, en el Festival de Diablos de Portobelo, la Fiesta de la Música, en 1000 cosas que hemos hecho multitudinarias, nunca hay problema. En general, en los problemas, en los grandes eventos culturales, no hay, por lo menos desde nuestra experiencia, mucho lío. Entonces, era como un aporte desde el, digamos, del patio aquí en Panamá. Dos más. Buenas. Mi nombre es Génesis. Yo soy, pues, de todo un poquito, prensa y también raver. Raver, exacto. Antes estaba precisamente platicando con Freddy sobre cuáles serían los desafíos, por lo menos, como para implementar una ley como la que tienen en Bogotá. ¿Cuáles serían los desafíos que tenemos aquí en Panamá para implementar un tipo de ley así? O sea, porque no, o sea, tenemos dificultades de movilidad, que decirle el Ministerio de Seguridad, que las aceras, que el ruido. O sea, no queremos afectar a las personas, a las personas que viven cerca de lugares como Vía Argentina, como el patio este que hay en calle 50 frente a la iglesia de Guadalupe. O sea, ¿cómo podemos hacer con eso? ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos para entonces en algún futuro poder implementar algún tipo de ley, por lo menos parecida a la que tienen en Bogotá? No, es una excelente pregunta y yo creo que aquí la clave es una excelente relación y consenso entre el legislativo, la Asamblea Nacional y los gobiernos locales, porque yo no puedo hacer una ley quizás que le diga a César Quiamco en Bellavista, César, tu misma situación, yo la estoy ejemplificando en todo el país. Tiene que haber realmente como que una clara conversación de que, oye, esta ley se ajusta y se reglamenta en base a lo que el representante del corregimiento diga. César puede decirme, yo quiero que las discotecas o los bares tengan tantos decibeles en las noches, porque yo tengo propiedades horizontales y se comprobó que las propiedades horizontales, de alguna forma u otra, con tantos decibeles, lo escuchan en todos los apartamentos. Serena puede tener la misma situación, pero quizás no es lo mismo en Ancón, porque en Ancón la zona de la discoteca está mucho más alejada de la zona residencial. Entonces yo creo que lo primero es que en esa ley, donde hablemos de cómo se da el sano esparcimiento, la sana recreación en base a vida nocturna, tiene que ser reglamentado y consensuado con los gobiernos locales. Y entonces ahí tomarnos la tarea de decir, oye, cada gobierno local, es como descentralizar la posibilidad de hacer vida nocturna y vida cultural en cada corregimiento. Porque la Ley General de Espectáculos, por ejemplo, o las leyes generales que abarcan muchas cosas, a veces tienen esos matices que hacen que choquen los gobiernos locales con justamente la implementación de las leyes. Y ellos dicen, sí, esta ley quizás le aplica al corregimiento de San Francisco, pero no la aplican con. Entonces volvemos a caer como en esa disruptiva de que para unos echa la ley, pero para otros echa la trampa. Entonces quedamos como que nuevamente en ese problema, ¿no? Voy a agregar algo porque nos pasa actualmente. Muchos de los representantes, los concejales que somos ambos, constantemente tenemos como un freno porque somos autoridad hasta un cierto
tenemos un límite y no nos podemos sobrepasar porque si no nos denuncian por extralimitación de funciones. Y por ejemplo, si alguien está pasándose los decibeles, que ya está estipulado, por ejemplo, nosotros podemos hacer una advertencia, pero es la alcaldía en su departamento de justicia legal y departamento de inspectores quien tiene que ir a hacer la inspección. Entonces, en este momento nosotros ahora estamos tratando como de presionar para que nos den un inspector por corregimiento, porque en muchas situaciones hemos tenido que ir, o sea, yo he ido a las 2 de la mañana a abrir discotecas y prender las luces y decir no tienen permisos, y en realidad lo tengo que hacer con la policía y con la alcaldía. Pero igual hay como un miedo, pues, porque en realidad a la hora de sacar los permisos hay tanta burocracia que la gente simplemente lo hace. O sea, si bomberos te da traba, si los planos no te los aprueban en 7 meses, si el MINSA no te da el certificado, o sea, son tantas cosas y tantos permisos que están en diferentes lugares y no está todo centralizado. O sea, si yo quiero abrir un bar y un restaurante, yo tengo que ir a todos esos lugares en vez de ir a un solo lugar y me dicen, necesito esto, y que no cambie la información, porque quién sabe que vivimos en Panamá, cuando vamos a buscar un permiso, cuando llegamos a la casilla, ay no, faltó otro, es como que tienes que ir a la impresora ahí al lado, porque no voy a irme de aquí. Entonces eso mismo pasa cuando sacamos los permisos, y ahí es donde entra la coima, porque una persona está perdiendo dinero mientras no tienes millones de dólares mientras estás abriendo un restaurante, sino que dices, bueno, oye, ¿qué puedo hacer para que se agilice esto? Y eso es lo que pasa, y la corrupción está en la cultura del panameño, y tenemos que vernos al espejo y decir, está en todas las capas, desde la más arriba hasta la más abajo, porque cuando tú le dices al policía que te paró porque estuviste bebiendo, colabórame, está siendo parte de la corrupción. Así que también es una cosa cultural. Ya para terminar ay, perdón. No, que desde fuera uno puede hacer algunas recomendaciones, y yo les diría que es clave como entender el problema de una manera, digamos, discriminada, porque no creo que todos los problemas se resuelvan con un mismo instrumento legislativo, jurídico. Y yo aquí en el debate que ustedes plantean veo como 3 escenarios. Una cosa es como el dispositivo de los trámites y requisitos que se necesitan para hacer un espectáculo público, que es un tema que debe ir independiente, y ahí tiene que ver con un tema que ojalá pueda ser una plataforma digitalizada que pueda ser fácilmente auditada para evitar las coimas y evitar como las dificultades. Eso también tiene, al menos en Bogotá, que hemos superado bastante el tema de corrupción ahí porque es público, un tema de planes tipo, se llaman allá, porque hay muchos venios o teatros que no hay que hacer el mismo permiso 80 veces para hacer el mismo tipo de eventos. Entonces, si uno simplemente certifica el venio o certifica el evento, y ese evento tiene más o menos unas condiciones similares, no necesariamente siempre se tiene que hacer el mismo tipo de trámites, porque es burocrático, es agotador, y lo que hace es que entre más se demore o entre más ineficiente sea, pues más fácil es habilitar un proceso de mediación corrupta para dar los permisos. Lo segundo es que las personas que dan los permisos en las entidades logísticas de apoyo, dígase bomberos o prevención de desastres, como los llamen acá, tienen que ser ojalá técnicos que no estén cambiando cada gobierno, o que no estén cambiando cada mes o cada 2 meses, para que la interlocución sea una interlocución profesional, y eso esté además habilitado en las funciones de los cargos, bien si son de planta pública o bien si son por contrato de prestación de servicios, para que no hayan confusiones. O sea, no es como que un día viene el experto y al otro día llega alguien que no tiene ni idea, porque eso genera un caos total. Eso es lo que tiene que ver con lo logístico. Lo otro tiene que ver con el ruido, que es otra cosa aparte. O sea, si ustedes cruzan lo de potenciar la ley de los espectáculos públicos con temas de ruido y además con lo logístico, eso nunca van a llegar a un acuerdo. Tienen que ser instrumentos legislativos o discusiones públicas distintas. Y lo de ruido, pues sí, es un tema complejo, porque ahí se ponen en pugna o no en pugna, en tensión 2 derechos. El derecho a la libertad creativa, al libre desarrollo de la personalidad, a los derechos culturales de la ciudadanía, versus al derecho a la tranquilidad, convivencia y sano, y pues cierto. ¿Dónde, cómo y dónde y cuánto, qué decibeles, cuántos decibeles? Es un tema que es una discusión técnica que pasa por una mirada ambiental, por una mirada de convivencia social y por supuesto por un asunto de derechos culturales. Esa es una discusión también que creo que se debe dar aparte de estas. Y lo otro es ya el fomento, cómo se financia, cómo se cofinancia a través de
instrumentos normativos innovadores el espectáculo público, las artes, la música en una sociedad. Y yo creo que si bien, por ejemplo, los logísticos son de carácter municipal o territorial, el de la ley, digamos, de beneficios fiscales sí tiene que ser nacional. Y eso supone también que las instancias de discusión política y decisión política sean distintas. Entonces, es como frente al debate que ustedes plantean, lo que se me ocurre aportar. Y también decir, de alguna manera, entendiendo que pues, no es solamente venir a hablar, si hay alguna colaboración técnica, porque yo también siento que nosotros tenemos mucho que aprender de lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, el casco histórico, ustedes lo tienen más bonito que el de nosotros, y nosotros tenemos una cantidad de problemas para iluminar el casco histórico, porque la empresa que opera la luz, el alumbrado público en la ciudad es una empresa que a veces es privada y no está tan comprometida con muchas cosas y todo se vuelve carísimo. Y cuando yo recorrí ayer el casco histórico, ustedes lo vi tan bellamente iluminado que me dio envidia. Yo quisiera preguntarles cómo lo hicieron, o cómo están haciendo eso tan rápido, porque Bogotá realmente no lo tiene resuelto, pero de otro lado también que ustedes, frente a este tema, si necesitan algunas ideas, algún apoyo, yo tengo los técnicos que han elaborado, digamos, los proyectos de decreto, los proyectos de ley, que tienen todo el trazado de esos articulados para que ustedes los puedan tener, entendiendo que están en lugares de decisión y que tienen poder y que tienen esta agenda como en sus propósitos, pues puedan avanzar con experiencias que ya han sido exitosas en otros países. Hola, tengo el último micrófono. Bueno, ante todo, Crossroads, gracias por esta oportunidad. Gracias, Santiago, Barboni, Serena. Qué gusto que estemos hablando de estas cosas. Yo voy a hacer la primera pregunta en función de todo lo que se ha dicho. Y si la base de todas estas decisiones no pasa por el ordenamiento y planeamiento. Creo que esas dos palabras han estado ausentes, pero es lo que nos permite tener infraestructura, diversificación de usos, porque no es lo mismo hacer una fiesta en Calle Uruguay que en Boquete, por ejemplo. Sabemos, por ejemplo, qué está pasando en Boquete, la biocapacidad. Entonces queremos tener las mismas reglas de la vida nocturna de Ciudad de Panamá en áreas rurales o naturales del país. La otra, el tema de el cover, que llamamos en Panamá, y el espectáculo. ¿Qué pasaría si en Panamá bajan los precios de la comida y la bebida? Yo creo que el usuario pagaría muy contento el cover para pagar a una banda que sabe que esos $20 van para pagar a la banda, pero al mismo tiempo tiene que pagar una comida que, como bien dijiste, Serena, es más barato ir a Bogotá a comer. Entonces aquí hay que revisar una cosa de a dónde va la plata para distribuir la oferta que estamos recibiendo. Y lo otro, y por eso me molesta la ley berenjena, porque fue planteada sobre un concepto de beban lo que quieran hasta cuando quieran, pero yo creo que la oferta nocturna va mucho más allá de ofrecer licor. ¿Dónde está la oferta cultural nocturna que va combinada? Es que la gente va allí a disfrutar arte, música, teatro, lo que sea. Sí, hay licor, pero parece que la ley berenjena o el decreto es porque tienen beber. Entonces yo creo que es subestimar al usuario, al cliente, al turista, etcétera. Y lo último, lo que dijiste, no podemos pensar, y eso que lo contemple la ley de vida nocturna, que tenemos que resolverle el problema local de recogerle los desechos porque genera tantas toneladas de desechos. Señores, tenemos que reducir los desechos. ¿Cómo ese local se involucra en una cultura del aprovechamiento del reciclaje? Yo creo que toda esta cosa de la vida nocturna va de la mano de responsabilidades versus el disfrute de esas responsabilidades que asumimos. ¿Cierto, Santiago? No sé cómo va la cosa por allá en esa línea. Y el representante es una 2 en 1. Sí, es un gol. He tomado nota, muchas gracias por todo, y he notado algunos elementos que son importantes para tener una vida nocturna, como para pasar del no al sí. Acera, seguridad, basura, transporte, hay un tema de sanciones, un tema de infraestructura, hay un tema social, pero yo quería traer un tema adicional que es el consumo de drogas. He visto que para poder mantenerse en una actividad nocturna y querer hacerlo, a veces aumenta el consumo de drogas, específicamente drogas pesadas. Entonces quería saber, por lo menos, si existe, cuál sería el escenario ideal para poder que exista una condición donde podamos disfrutar de la vida nocturna con esto que hemos contemplado y si hay algo adicional. Me preocupa un poco el sistema de salud y también la formación de los hogares, que por lo menos al no haber una guía parental sobre seguridad personal, sobre el alto consumo, las consecuencias del consumo de drogas, si esto pueda disparar también a una juventud que pueda iniciar un consumo muy temprano de drogas y que no haya un sistema de salud preparado para poder
ayudar a esta comunidad. Y doy un ejemplo, el consumo del cigarrillo. Fue muy difícil lograr que hubiesen adecuaciones para el consumo de cigarrillos en espacios cerrados. Ahora, cuando extendemos un poco la vida nocturna, puede traer un consumo de drogas y bueno, si hay algo alrededor de eso, de Bogotá, que ha logrado controlar o hubo consecuencias sobre estas condiciones, ¿no? Antes de pasar el micrófono a Santiago, David y Raiza, muchas gracias por las preguntas. Nada más quería agarrar una de cada uno muy brevemente y empezando con la última de las drogas. Yo justamente hace poco hablaba con la policía de que por supuesto al que no se debe atacar ni castigar tan duramente es al consumidor, sino más bien al que vende la droga. Y aquí sí tengo que ser muy categórico al respecto. Cuando hablamos del que vende la droga, que tiene conexiones directas con algún cartel o con algún narcotraficante de mucho más peso, la Policía Nacional tiene que buscar estrategias no confrontativas que asusten el entorno de la vida nocturna. Y es por eso que tener más agentes que entran a los locales como agentes encubiertos, como personas que entran para verificar que el orden vaya de manera adecuada, sin demostrar que está un policía con un arma, con la placa que asusta al usuario de un bar o una discoteca, sí se pueden utilizar medidas más disuasivas. La prevención en la seguridad se basa también en disuasión, se basa también en inteligencia y contrainteligencia. Y yo creo que si nosotros buscamos implantar unidades policiales que tengan esta inteligencia emocional, esta inteligencia del entorno en el que están, podríamos atacar un poco más la fuente del problema y no realmente al consumidor, que usualmente es víctima realmente de lo que vienen siendo quizás estas cadenas de suministro de drogas. Y en cuanto a lo de Raiza, ella mencionaba algo muy cierto, y es que el tema actualmente de los residuos no es nada más, bueno, tengo suficientes camiones para llevarse las bolsas de basura, es empezar a premiar e incentivar que los locales generen menos derechos, el aprovechamiento, el reciclaje, y que de esa forma no saturemos nuestro sistema de basura, que aquí, por lo menos te cuento, Santiago, todo va, o mayoritariamente va al Cerro Patacón, que es un vertedero a cielo abierto, que ha gozado de incendios, tiene lixiviados colándose en nuestras fuentes hídricas, y cada vez más también se vuelve inseguro inclusive operar allá porque hay bandas y pandillas que le roban a todos estos camiones y a todos estos pues colaboradores de aseo que apoyan en la limpieza de la ciudad. Entonces hay como que buscar ese tipo de mecanismos que podamos implementar en nuestro contexto, ¿no? Bueno, pues primero me encanta, no puedo decir que no estoy más de acuerdo con lo que ha dicho Raiza, totalmente coincido con lo que ha planteado, es el enfoque que me parece que hay que tener. Y frente a la pregunta del concejal, pues Dios, vengo de Colombia. David Es siempre hace nuestro las preguntas problema en los complejas. últimos 40 años, más grande, más complejo, más difícil. De un país exportador también nos hemos convertido paulatinamente en las últimas décadas en un país altamente consumidor. Eso es un problema de salud pública, es un problema de seguridad, por supuesto. El enfoque en Colombia y en general en América Latina ha sido cada vez más un enfoque de seguridad y le ha costado mucho trabajo innovar en temas de salud pública, porque cualquier innovación que se proponga para mitigar o reducir los daños del consumo desde la salud pública puede ser interpretado como una flexibilización o algo de permisividad frente a un fenómeno que pues, nos ha afectado política y socialmente de una manera tan dolorosa. Entonces, pues digamos, para nosotros responder una pregunta de esas es difícil, porque obviamente hay una hipocresía en el tratamiento integral del fenómeno del tráfico, consumo de drogas. Y estoy de acuerdo con usted, diputado, son temas distintos, el consumidor al distribuidor, bueno. Entonces, pues yo lo que puedo decir es que nosotros claramente no hemos resuelto ese problema, no somos ejemplo de ninguna manera, pero sí hemos intentado hacer varias cosas, al menos desde las políticas públicas en Bogotá, que es la ciudad que por su condición de capital y por muchas otras condiciones socioeconómicas, socioeducativas, ha podido afrontar este debate sin tanta hipocresía. Entonces, lo primero es que obviamente nosotros no queremos que los jóvenes consuman drogas. O sea, nos parece que es algo que afecta determinantemente la salud de la población, es algo que incide directamente en los cuadros de ideación suicida y una cantidad de enfermedades que devienen en problemas muy complejos, pero tampoco podemos ser ingenuos pensando que más allá de que hagamos campañas y políticas para evitar el consumo, pues también tenemos que tener las otras políticas y campañas para quienes deciden consumir, porque son ciudadanos con los mismos derechos los unos y los otros y tienen que haber políticas públicas, tanto en la salud como en la cultura, como en todo, que atiendan un fenómeno y que atiendan el otro. Entonces creo que eso es lo primero que la ciudad se ha percatado. Lo tercero es que es evidente que uno va a un festival y cuando pues yo todavía me siento joven, aunque pues ya
no tengo pelo y tengo que ya todo me crece blanco, pero lo que sí quiero como decir es que uno entiende también que en la juventud hay un proceso necesario de exploración. No sé si es bueno, malo, regular, pero hay gente que lo asume en pequeñas dosis y otros desafortunadamente en dosis más grandes. Y eso es un fenómeno cultural no de este tiempo, mundial, pero además de hace muchos años. Y más allá de que haya momentos más restrictivos en las sociedades y otros menos, es algo que pasa y tenemos que entenderlo. Y allí, pues nosotros, por ejemplo, en los festivales hemos tenido fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, una en particular que se llama Échele Cabeza. Y Échele Cabeza, pues lo que hace, yo ahorita tengo, pues discuto con mi colega, el secretario de Seguridad de la ciudad, porque obviamente yo soy como el más que está, o sea, él está tirado más a un lado, pues seguridad y cultura, ustedes saben siempre, pero nos caemos, somos grandes amigos y nos gusta, porque si usted y yo no nos vamos a entender, esta ciudad está en crisis, nos toca entendernos, es parte casi que de una estrategia de los dos, porque él decía, no, es que si llega un ciudadano con una droga a la carpa Échele Cabeza, yo lo puedo coger por, o sea, y le incauto la cosa y me lo llevo, y yo pues, oye, no, pues, o sea, donde usted haga eso, se nos va a armar un despelote en este festival, ni el berraco. Entonces, pues desde sabemos, miren las conversaciones que uno puede tener, que son tan interesantes. Entonces, lo que hacemos es que efectivamente estas políticas de mitigación del daño estén presentes, que nos permitan también saber qué es lo que están consumiendo los muchachos, porque es que hay que decir que el nivel de innovación en esa rama, ojalá lo tuviéramos en otras. Qué capacidad de alquimia la que tienen a veces en este momento nuestras sociedades, porque se inventan unas drogas que sí realmente ponen en jaque la salud pública, que generan destrozos neuronales que uno no se imagina, uno dice, ¿por qué se está metiendo eso? Entonces, lo que siento allí es que tenemos que ser menos hipócritas, mucho más directos, entender la dimensión de salud pública y entender que hay desde los eventos culturales una responsabilidad con la gente que va a nuestros festivales. Y eso va desde tener esto para que se hidraten y que a nadie le dé sed, que si se le acabaron la plata y no tiene los 2 o 3 o 5 dólares para comprar agua, eso no importa, porque el agua, no solamente en la sociedad, en un festival, es un derecho que tiene que tener cualquier persona si se siente que está deshidratada o fatigada, porque la falta de agua causa muertes en festivales. Y lo segundo es que tiene que haber escenarios para que la gente sepa que lo que se está consumiendo no le va a dañar y no va a afectar su salud de una manera determinante. Y obviamente, estoy de acuerdo con usted, tiene que haber procesos de inteligencia para entender quiénes son las personas que están cometiendo lo que hoy en Colombia y me imagino que en Panamá en general es un delito y es distribuir drogas y con lo cual pues también tienen que tomarse medidas que en ese sentido entiendo tienen que ser policivas y de seguridad pública. Gracias, Santiago. Bueno, nos hemos pasado la hora y ya me están haciendo corte hace mucho tiempo, así que gracias a todos por estar aquí. Gracias, Santiago. Vamos a estar conversando más contigo y gracias a todos los que asistieron y sobre todo gracias a Crossroads por crear estos espacios, porque no son todos los festivales que le ponen tanto empeño a la educación. Así que gracias a todos, un aplauso para ustedes.